quiero también agradecer, como es lógico, a la Universidad Schiller por su acogida de siempre a los proyectos que hacemos nosotros, pero que en este caso he de decir que el máximo responsable de que estemos aquí no soy yo, sino que es la Fundación Naumann y David Geneberger, que fue el que me planteó el tema. Él, como es lógico, tiene un gran interés por la forma administrativa de organización política en Alemania y me dijo, ¿y este problema que hay en España que no se resuelve de la organización territorial del Estado, no sería conveniente hacer un repaso en relación con lo que están y estamos haciendo en Alemania? Pues yo le dije, parece una idea magnífica y tengo las dos personas que pueden hacer perfectamente las ponencias. Los dos además he de decir que amigos míos, el profesor Sosa Wagner, con quien compartí tiempo muy intenso en el Parlamento Europeo, militancia de partido y también adversidades que provoca la militancia de partido incluidas, y Eloy García, pues que es amigo de más larga data porque prácticamente pues, éramos jóvenes y hemos ido madurando en la amistad durante mucho tiempo. Y bueno, pues siempre que yo recurro a él, pues Eloy siempre tiene esa actitud tan abierta y tan generosa de concederme su tiempo. Y tenemos, no debo dejar de decirlo también, la admirable moderación que ya verán todos ustedes de Cristina Cortázar, que también es amiga reciente, forma parte del foro LVL, es profesora, dice que jubilada, pero yo creo que es bastante más joven para eso, pero bueno, en todo caso jubilación activa se llama. Jubilación activa, le ha llegado el turno y bueno, hemos hecho muchas cosas también con ella y con la universidad en la que ella ha estado explicando y trabajando muchos años. Pues yo creo que salvo que David, que no sé si ahora... ahora David que les dirija la palabra y que explique qué hacemos aquí y por qué nos ha embarcado en este asunto, si quiere añadir algo. Claro, pues muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto pasar esta tarde con vosotros aquí, con ustedes. Obviamente muchas gracias a la Schiller, que es nuestra segunda casa ya en Madrid, y el UL por la continua colaboración, Fernando por supuesto. Muchas gracias a los ponentes, a la moderadora, muchas gracias por estar aquí. Sí, nosotros somos una de las fundaciones alemanas, tenemos relaciones muy cercanas con el Partido Liberal Alemán, el FDP. Y pues hay ese índice, ¿no?, que dice que España y Alemania son los países más descentralizados en el mundo, y si bien es cierto eso, la realidad constitucional o del Grundgesetz, como se llama en Alemania, es muy distinta. Mi teoría privada es un poco que si bien en Alemania muchos estados pequeños, ¿no?, del siglo XIX con Bismarck han tomar la iniciativa de unirse y de tal forma mejorar la gerencia del Estado, porque se daban cuenta que no todo se puede hacer a nivel pequeño, a nivel estatal, digamos. Entonces hay mucha voluntad en el sistema alemán de ceder poder a nivel nacional, y en España yo siento que ha sido justo al revés, ¿no?, que las comunidades autónomas han, sí, también por el sistema electoral y por el gran poder que tienen algunos partidos regionales en España, que han logrado de siempre quedarse más poder de nivel nacional, como sabemos todos, y lo que me preocupa mucho es esa dinámica, ¿no?, que nunca es suficiente y que no hay un marco regulatorio constitucional, el famoso dicho que hay españoles de dos clases, ¿no?, que se manifiesta realmente en esa manera de organizar la descentralización en España. Eso nos ha preocupado a los dos, y yo estoy convencido que hay que, tarde o temprano en España hay que tocar ese tema y reformarlo. Yo creo que si todos los españoles que
les encanta pelearse políticamente, porque es el país más majo del mundo, siempre lo digo, pero en cuanto a la política siempre hay mucha pelea, obviamente, como sabemos todos, con la polarización, pero si hay una cosa que todos los españoles pueden acordarse, creo yo, es que el Senado no es muy funcional y que no es realmente un instrumento constitucional que representa a las comunidades autónomas, lo que era la idea inicialmente. Entonces, es un poco lo que nos hemos pensado para no meternos como alemanes, porque si bien es cierto que estoy pensando en esto, también es verdad que el modelo alemán tampoco funciona de maravilla, hay mucha pelea siempre, hay muchos retos también, y como yo odio a los alemanes que van al mundo y explican qué hay que hacer, yo creo que si hoy en día vemos a Alemania y a España, yo creo que Alemania también puede aprender muchísimas cosas de España, solo hablando de la infraestructura, por ejemplo, de la digitalización de los servicios públicos y tal. Yo siempre digo que estoy feliz que pasar la pandemia en España y no en Alemania, porque tenía recepción del celular y tal, cosas bastante básicas que no os podéis imaginar, que en Alemania realmente es un lío. Entonces hemos hablado con el profesor que vamos a hablar de Alemania y no tanto de España, pero sin tomar a Alemania como modelo y que todo sea maravilloso, sino como referencia en los diferentes modelos del federalismo en el mundo, y por eso estamos aquí hoy. Creo que ha sido más o menos lo que hemos pensado, ¿no? Fenomenal, claro que sí. Vale. Muchas gracias. Antes de darles la palabra, muchas gracias a la Fundación Naumann para la Libertad, que ya ha intervenido anteriormente y que produce que nos, junto con la International University Schiller, que nos reunamos hoy, y como no a el foro LVL y por todos ellos y por todas ellas a Fernando Maurabarandiaran, que nos convoca. Don Francisco Sosa tiene aproximadamente 20 minutos para hacernos una presentación que luego replicará. Bueno, si pues desea. bueno, poco tiempo para lo que hay que hablar, pero bien, vamos a tratar de ajustarnos a eso. En primer lugar, les doy a todos ustedes la bienvenida y les agradezco mucho su presencia aquí. Y por supuesto agradezco a la Fundación, agradezco a la Universidad, Fernando Maura, que ha sido el alma de esta reunión. A Fernando Maura, que ha sido el alma de esta reunión, que ha organizado con la Fundación. Y por tanto, pues yo espero que esto sea una sesión fructífera para todos nosotros, para ustedes y también para mí. A mí, efectivamente, como ha dicho antes el presidente, se me encargó de hacer un dictamen, un informe sobre el sistema federal alemán explicado para españoles, para que los españoles se enteraran de cómo funcionaba el sistema federal alemán. Y eso es lo que yo he hecho. Desesperanzado, absolutamente desesperanzado, porque es igual aplicar a los españoles el sistema federal alemán, pero el chino no va a enterar de nada, ni siquiera nada, absolutamente nada. Ni a los españoles de base, ni a la base política. No les interesa todavía nada. Pero, como esa era mi obligación y ese era mi compromiso, pues yo disciplinadamente lo he hecho. Lo he hecho, digamos, apoyado en lo que son mis pensamientos, mis cogitaciones sobre la historia alemana, no solamente sobre el modelo federal alemán, sino sobre la historia alemana desde hace muchos años. De hecho, nuestra moderadora, yo me vengo ocupando de este asunto pues hace ya muchos años y le he dedicado muchos centenares y centenares de páginas, varios libros a todo este asunto. Y ¿qué es lo que yo puedo resumirles? Yo qué quiero, digamos, llevarles a su ánimo. ¿Cómo está funcionando en estos momentos el federalismo en Alemania? Que tiene una tradición muy larga.
presidente ha dicho antes una cosa que está muy bien explicada. De un lado, los alemanes estaban dispersos y se esforzaron por unirse. Nosotros estábamos unidos y nos esforzamos por dispersarnos. Disparate absoluto. Pero así ha funcionado nuestra historia reciente. Fíjense ustedes hasta qué punto los alemanes estaban dispersos, que cuando empieza el siglo XIX, es decir, cuando ya ha caído el Sacro Imperio Romano-Germánico y Napoleón ha hecho de las suyas en toda Europa, todavía, cuando se configura la Confederación del Rin, todavía hay 39 estados en el territorio. Estamos hablando del territorio que es hoy día el territorio alemán, un poco más, podemos poner un poco Polonia, tal, pero más o menos es ese espacio geográfico del que estamos hablando. Había 39 estados. Cuando Bismarck culmina su operación de unificación alemana por las guerras contra en el norte y las guerras luego en el sur contra Austria, pues y se aprueba la Constitución en 1871, estamos ya en 25 estados. Y luego, ya hemos reducido el asunto. Y además les hemos quitado fuerza a esos estados. Cuando se hace la Constitución de Weimar, todavía se reducen más. Y además los estados ya no pasan a llamarse estados, sino pasan a llamarse Land en singular, Länder en plural. Y luego todo eso se revuelve, digamos, con la Segunda Guerra Mundial, la aparición en 1945 de las tropas de los aliados, y se da una vuelta otra vez al sistema, se da una vuelta de suerte que quedan una serie de estados, una vez que se produce lo que inevitablemente se va a producir, que es la división alemana entre las zonas ocupadas por los ejércitos americano, inglés, británico y francés y el ejército ruso. Ahí se produce esa división y, consecuentemente, la aparición de dos instancias estatales. Vamos a fijarnos ahora en la instancia estatal que constituyó la República Federal, y nos olvidamos un momento, que era toda la tarde, de lo que pasó en la zona comunista o de la DDR en alemán, en español RDA, República Democrática Alemana. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial y termina la Segunda Guerra Mundial, estamos en mayo, el 9 de mayo de 1945, lo primero que hacen los generales vencedores de la guerra es suprimir el Estado de Prusia. Prusia había sido la gran pesadilla de los alemanes. Los alemanes solían decir entonces, para que viva Alemania tiene que morir Prusia. Y efectivamente, una de las primeras medidas que toman los generales directamente, y acuerdan y firman prácticamente sobre un tanque que estaba ocupando Berlín, es la desaparición del Estado de Prusia, que era el Estado por el norte, pero que también llegaba hasta el sur. Hay zonas del sur, en el actual Land de Baden-Württemberg, que pertenecían a Prusia, estaban muy alejadas de lo que era el dominio prusiano, que era el norte. De manera que Prusia es muy potente, pero eso desaparece. De suerte que los Länder que existen ahora, en estos momentos existen 16 Länder. Esos 16 Länder son la unión de los que vienen de la República Federal y los que se juntaron como consecuencia de la unificación alemana en 1990. Pero los Länder que se quedan en la República Federal Alemana, prácticamente todos ellos son productos artificiales. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Excepto Baviera, que también tiene en su interior zonas conflictivas, como la zona de los francos, etc., pero todos los demás Länder se reconstruyen. El caso, por ejemplo, de Baden-Württemberg. Lo han oído ustedes, Baden-Württemberg. La capital hoy es Stuttgart, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es Baden y por qué es Württemberg? Bueno, pues es la unión de un reino falso, más o menos falso,
que era el reino de Württemberg. Digo falso porque se considera reino a partir de Napoleón. Antes de Napoleón eso no era el reino, en absoluto era el reino. Era simplemente el príncipe que gobernaba ese territorio, tenía la condición de gran elector, pero no era un reino. Es Napoleón quien inviste de la condición de rey al rey de Württemberg. Pero bueno, se trata de un reino. Y Baden era un gran ducado. Baden, fíjense ustedes, es un pequeño gran ducado que alberga en su seno nada menos que ciudades como Heidelberg o como Karlsruhe, donde está ahora el Tribunal Constitucional, ¿no? Pues fíjense, la unión de esos dos territorios, Baden y Württemberg, fue objeto de una complicadísima y azarosísima aventura política. ¿Por qué? Porque realmente los de Baden, el gran duque de Baden, que sale corriendo de Alemania en noviembre del año 1918, no tenía nada que ver con el rey de Württemberg, que también sale corriendo por esa misma fecha, pero en direcciones no tenían nada que ver. De manera que hay que llegar hasta el año 1953 para que esos dos territorios, Baden y Württemberg, se unan en un Land que hoy se llama Land de Baden-Württemberg, sin que tenga mayores connotaciones de conflictividad. Digo todo esto porque a nadie se le ocurre, para compararlo con lo que ocurre entre nosotros, a nadie se le ocurre en este espacio del Land de Baden-Württemberg, yo me lo he recorrido muchas veces, y yo no he visto nunca ningún territorio, ninguna pintada puesta en la calle diciendo libertad para Baden, libertad para no sé qué, no a Stuttgart, no a no sé cuánto. Yo en una de mis estancias en Tubinga, Tübingen en alemán, en Tubinga, pues tenía un amigo alemán, que era un chico muy artista y tal y cual, y venía constantemente a España a recorrer el Camino de Santiago. Y entonces me contaban la siguiente anécdota, que es muy divertida, y que yo no sé lo que pasa en España, porque suelo llegar a Valladolid, voy por el Camino de Santiago, por León, hacia Galicia, y entonces cuando salgo de Valladolid y entro en Valencia, pues me encuentro con carteles que dicen puta Valladolid, viva Valencia, y luego sigo manejando tal y cual, y llego a León y me encuentro otra puta Castilla, por lo que tanto, sigo por la bicicleta y llego al Bierzo y dice puto León, viva el Bierzo. Entonces, esto es así. ¿Y esto qué pasa? Te decía, no intenté entender lo que dices, no intenté entenderlo porque eso es un disparate y no perder tiempo en este asunto. ¿Qué está ahí? Bueno, pues esto es lo que yo no he visto nunca en Baden-Württemberg. Entonces se acepta que no existe, pues se acepta que desapareció el Estado de Prusia y hoy, en estos momentos, pues solo un grupo muy minúsculo, que ha aparecido, por cierto, hace 4 días, prácticamente, reivindica esto que se llama los Bürger, no sé cuántos se llaman, ¿no? Bürger, ¿sabes cuáles son, no? Bürger, se llaman, bueno, es un grupo muy pequeño, no de la AfD, es un grupo más No, Bürger no sé qué. Bueno, estos señores, que es un grupo minúsculo, están reivindicando el Estado de Prusia, pero nadie se lo puede reivindicar. Lo digo todo esto porque nosotros tenemos aquí reivindicaciones catalanas, las reivindicaciones no tienen nada que ver con la historia, ni tienen nada que ver con los intentos de los políticos para vivir bien y todo esto y para ejercer, en fin, actividades no santas en los negocios, como sabemos. Bueno, y por tanto, y todos los demás Länder tienen un origen, digamos, artificial, Renania del Norte-Westfalia, por supuesto Sajonia, que no es la Sajonia de toda la vida, sino la Sajonia dividida a imagen y semejanza de lo que quisieron las tropas americanas, las inglesas, etc. No llegamos nada del norte. Es decir, se hace un conglomerado de Länder que carecen por completo de tradición histórica y, sin embargo, hoy día conviven perfectamente. Esta es la primera diferencia con nosotros. Nosotros no convivimos pacíficamente, convivimos en estado permanente de guerra y de conflicto. Entonces, ¿cómo se llega a esa situación?
ellos construyen la ley fundamental. ¿Por qué se llama ley fundamental? No se llama Constitución. El presidente lo dijo antes, eso lo llamamos Grundgesetz, ley fundamental. Eso fue un hallazgo, digamos, terminológico, en el momento en que se hace, estamos en el año, la Constitución alemana se redacta entre el mes de julio de 1948 y el mes de mayo de 1949. Primero se hace un borrador en un sitio que se llama Herrenchiemsee, que es un sitio maravilloso que está cerca de Múnich, y luego donde se concentran allí un grupo de 25 o 30 técnicos, profesores, altos funcionarios, etcétera, que hacen un borrador de la Constitución, y luego eso pasa a un órgano ya político que se llamó el Consejo Parlamentario. Los alemanes lo llaman Parlamentarischer-Rat, los alemanes son muy suyos y lo dicen todo en alemán. Nosotros lo decimos en español y es Consejo Parlamentario. Bueno, ese Consejo Parlamentario era ya un órgano estrictamente político con unos mandatarios, personas delegadas, mandatarios de los parlamentos de los Länder, porque esos parlamentos de los Länder, a pesar de que estamos en el año 48, ya se habían constituido, curiosamente. Entonces, y elabora una constitución. Ahí ya empieza a haber las primeras tensiones en orden. Y una muy interesante es la de quién aprobaba al final la Constitución, o sea, la ley fundamental. Primero la ley fundamental. ¿Por qué se llama ley fundamental y no se llama Constitución? Se llama ley fundamental porque las fuerzas políticas alemanas, los socialistas, los liberales y los demócratas cristianos especialmente, no querían aceptar la división de Alemania. Y por tanto entendieron que tenían que hacer un texto provisional, que no se llamara Constitución, y el hallazgo es el de la ley fundamental. La segunda pregunta era, ¿y quién aprueba todo esto? Los aliados, los ejércitos aliados y sus gobernadores militares que estaban allí en el terreno, en el sitio, pues querían que eso se aprobara por referéndum de la población. Y los alemanes dijeron que el referéndum no se aprobaba, la ley fundamental, que se aprobaría por los parlamentos de los Länder. ¿Por qué? Porque no se quería dar la fuerza que hubiera tenido el texto si lo ratifica la ciudadanía. Todo se quería que fuera provisional, a la espera de la unificación alemana, que se produciría pues, hasta el año 1990, pero ellos no querían en absoluto. Y esa es la razón por la que al final son los parlamentos de los Länder los que aprueban la Constitución. Y atención, esos parlamentos de los Länder, todas las fuerzas políticas, excepto los comunistas, que no querían ni oír hablar de la República Federal ni nada, porque estaban con la oreja puesta en todos los líos, como en todos los líos de la ocupación soviética y de todo eso. Los comunistas eran muy pocos, pero iban a lo suyo y no entraban. Los partidos políticos importantes son los liberales, los primeros los demócratas cristianos, que son los que ya inicialmente se despegan como más fuertes, después los socialdemócratas y después los liberales. Todos estos grupos políticos no querían ni oír hablar de eso y ellos aceptan, por tanto, y al final son los parlamentos de los Länder que convencen a los gobernadores militares, los convencen para que se haga una reforma en los parlamentos. Y ahí se produce otra cosa que también para nosotros es importante. Todos los parlamentos respaldan el texto de la ley fundamental. ¿Qué parlamento no lo acepta? Baviera. Baviera es la excepción. Luego si quieren hablamos de como digo que llega a un coletazo ha habido de la excepción de Baviera hace 3 o 4 años. Baviera no lo acepta. Pero ojo, Baviera, las fuerzas de Baviera, donde estaba la CSI, que todavía existe, la hermana de la democracia cristiana allí, pues ellos no respaldan la ley fundamental, pero sus dirigentes dicen, ojo, nosotros no la respaldamos, pero si esta ley fundamental es aceptada por todos los demás, nosotros
la cumpliremos con los primeros. Esto es muy importante. No hay ninguna traición. Desde el minuto uno no hay ninguna traición en este sentido. Otra diferencia importante de lo que tenemos en nuestro país, es la traición permanente de las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, especialmente al proyecto común de España. Si uno se lee hoy las actas de lo que fueron los debates, tanto en el Herren Simsé como luego en el Parlamentari Serrat, que ya se reúne en Bonn, o bueno, se convertiría en la capital de la República, verá que los problemas que se plantean allí son los mismos problemas que están presentes casi hasta hoy pues, en el debate político alemán. No podía ser de otra manera. Respecto de la ordenación federal, los grandes temas fueron, sobre todo, el de la conformación del lo que acabó siendo el Bundesrat, es decir, lo podríamos llamar aquí el Senado, ese fue el tema fundamental, y luego las competencias de los Länder, sobre todo en materia de educación, porque ahí está por medio el problema de la educación religiosa y la influencia muy importante que las iglesias, tanto la católica como la protestante, quisieron tener y tuvieron muy a medias en toda la elaboración de las instituciones. Esos son los grandes problemas. Y el tema de la financiación. Todos esos son los grandes problemas que enfrentan. Y al final se llega a un acuerdo que tiene una incidencia específica en la conformación del federalismo alemán, y es que a los liberales, al final, con los socialistas, los liberales y los socialistas eran los partidarios de un mayor centralismo, digámoslo así, para entendernos entre los liberales y socialistas. Mientras que los demócratas cristianos eran más partidarios, también por la presión que tenían de los bávaros, eran más partidarios de un federalismo más No es verdad lo que se suele decir, se suele explicar, de que los aliados impusieron una fórmula o que los aliados quisieron que Alemania fuera el centro, las instituciones federales fueran lo más débiles posible. Eso no es verdad. Se leen las actas y se conocen los contactos habidos entre los gobernadores militares y quienes eran sus delegados, digamos, en las deliberaciones del Consejo Parlamentario. Eso no es así. Es así al principio, pero los aliados se dan cuenta al final de que tampoco pueden influir demasiado y se van olvidando. Hay que tener en cuenta que tampoco tenían los aliados unas ideas claras sobre todo esto. Los americanos no conocían más que lo que es el sistema federal americano. Los ingleses no conocían absolutamente nada, les importaba un poquito. Y los franceses, pues exactamente igual, lo que querían era un estado fuerte, unas instituciones fuertes y nada más, porque no lo que entendían de su historia, ¿no? Existen unos intentos de presión de estos gobernadores militares, representantes de las fuerzas ocupantes, pero eso no llega hasta el final. Al final hay un momento, estamos hablando del mes de febrero o marzo del año 49, en que los aliados abandonan el asunto y les dicen a los que están redactando y hagan todo lo que les dé la gana. Y las fuerzas políticas se ponen de acuerdo. Los liberales y los socialistas aceptan, digamos, un pacto con los demócratas cristianos. ¿En qué consiste ese pacto? Consiste en que pierden, a base de que los demócratas cristianos cedan en que el Bundesrat, es decir, la representación de los Länder, va a tener un mayor peso, y ellos, sin embargo, se quedan con un mayor peso, y por tanto, digamos, un poder más disgregado, pero los liberales y los socialistas se quedan con la financiación en manos preferentemente de la Federación. Este es más o menos el pacto final al que se llega. Todo esto, como digo, no solamente tiene un interés remoto de ese momento histórico, sino que se siguen manteniendo esos debates hasta prácticamente hoy. Yo creo que ya voy terminando. Bueno, bien. Este es más o menos, digamos, los debates, el debate que hay otros muchos
debates desde la bandera, el preámbulo de la Constitución. La Constitución fue un auténtico casus belli, redactar las 8 o 10 líneas que hay ahí, dejar abierta la posibilidad, como luego sucedió, la incorporación de los Länder de la República Democrática Alemana cuando se destruye el muro y se derrumba el régimen comunista. Esto se hace por una incorporación de los Länder que se crean, porque los comunistas los habían destruido todos, se crean de nuevo y eso se incorpora, pero eso se incorpora, es curioso, con arreglo a fórmulas que habían sido alumbradas en el año 1949. Es decir, que hubo que hacer, fue muy complejo políticamente, pero desde el punto de vista constitucional fue una operación bastante sencilla, desde el punto de vista jurídico-constitucional, ¿no? Y entonces la República empieza a funcionar. ¿Cuáles son las características de esa República Federal? Pues miren ustedes, y eso es lo que yo trato de explicar ahí en mi dictamen, en mi informe, ¿no? La República Federal es una república, digamos, con tintes muy acusadamente unitarios. Muy acusadamente. Esto hoy día, y sobre todo después de la pandemia, se ve con absoluta claridad. Yo ahí hago alusión, en mi informe, en mi dictamen, hago alusión a un debate muy importante que ha habido en el seno del Bundesrat. El Bundesrat, vuelvo a decir, el Bundesrat es la representación de los Länder. Y hubo una discusión muy importante cuando se cumplieron los 75 años de la Constitución, donde estuvieron presentes políticos, pero también expertos, etcétera. Y allí se puso de manifiesto el rotundo proceso de centralización que había vivido la República Federal Alemana a lo largo de todos esos años. Todos esos años que están marcados por muchas veces históricas. La más importante es la gran reforma federal que se hace a principios del siglo XX, entre 2006 y 2009, 2010. En ese momento las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y hacen la gran reforma federal. Siempre con el objetivo de, digamos, de reforzar los mecanismos de centralización. Por ese objetivo. En las reformas federales, etc. Les cuento una anécdota. Yo llegué a Alemania a vivir a finales de los años 60 y yo me acuerdo que de los primeros libros que veía en las librerías y en la Facultad de Derecho donde yo estudiaba, las primeras cosas que veía era un libro de Konrad Hesse, un profesor que ya ha fallecido hace poco, y que se llamaba, en traducción al alemán, El Estado Federal Unitario. Ese era el título. Estoy hablando ya de los años 60 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque esa era la dinámica ya entonces. Luego vienen, como digo, las dos reformas, porque son dos, ha quedado una sin abordar siquiera, no digo ya, sin terminar, sin abordar, que se consuma, como he dicho, entre los años 2006 y 2009. Ese proceso de recentralización se ha construido sobre la base de los mecanismos financieros, fundamentalmente, resumir aquí, fundamentalmente, con muchos técnicas jurídicas, desaparición de las leyes marco, etcétera, pero fundamentalmente por un instrumento capital, que es el instrumento de la financiación. Y eso ha afectado no solamente a los Länder, es decir, a esas unidades regionales, sino también a los propios municipios, es decir, a la vida local, a las entidades locales. Proceso ¿y qué ha consistido? Pues ha consistido en que los Länder y las entidades locales pues no tenían dinero, simplemente para hacer frente a las inmensas tareas que tienen por delante. La tarea inmensa que tienen por delante pues, es prestar servicios públicos y que la gente pues, pueda ir al médico y pueda coger un tren y pueda lo que son los servicios públicos, el autobús, etc. La guardería, la quitan, como dicen los alemanes, pero que tengan una guardería, que tengan tal para los niños, etc. Esos son los grandes.
el proceso, digamos, de pauperización de estas entidades ha sido permanente y se han construido grandes instrumentos de financiación desde la Federación, desde el Bund, desde la Federación, que han ido laminando poco a poco pues la autonomía, digamos, de esas entidades, tanto de las entidades regionales como de las entidades locales. Yo digo que yo lo explico todo esto mucho más detenidamente ahí, pero ese ha sido un instrumento fundamental. Y antes de que el moderador me quite la palabra, quiero decir dos cosas que no están en el dictamen, porque se han producido este verano. Este dictamen yo lo entregué en mayo de este año, del 24, y a lo largo de este año, desde el verano, se han producido dos acontecimientos que me parece que son interesantes reseñarlos. Uno es la reforma que está en el Parlamento en estos momentos para ser discutida de la ley que regula el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional alemán es, por increíble que parezca, porque es un tribunal absolutamente politizado, que allí son Los Ángeles, que no. El Tribunal Constitucional es un tribunal absolutamente politizado. Luego veremos que politizado en su origen, no en su ejercicio. Ojo, en su origen es absolutamente politizado porque son los políticos quienes designan no solamente a los magistrados, sino que designan desde el Parlamento al presidente y al vicepresidente del Parlamento, del tribunal. Es absolutamente politizado en su origen, no en su ejercicio. En su ejercicio los magistrados actúan libremente y no hay sí estos los progresistas, los conservadores que decimos aquí, allí son los rojos y los negros, por supuesto, hay eso, pero una ascripción en las sentencias absolutamente rotunda, como estamos viendo en el funcionamiento del Tribunal Constitucional en España, de unos y de otros, eso allí no existe. Y no existe porque ya se encargan los magistrados de no ser, lo dice cualquier magistrado que habla, no ser magistrados de partido, eso es lo que más les puede horrorizar a un magistrado, no ser un magistrado. Es decir, politización de origen, pero no politización de ejercicio. Pues bien, ¿qué está ocurriendo ahora? Pues está ocurriendo una cosa muy sencilla, se va a modificar la ley. En este momento está en trámite. Yo lo último que he leído ha sido el informe que ha emitido el propio Tribunal Constitucional alemán, que lo ha emitido hace unos días, dando su conformidad, pues un trámite, digamos, de audiencia que ha abierto el Bundestag y se ha dirigido al tribunal para decirle, estamos haciendo esto, ¿a ustedes qué les parece? Y en ese trámite, que podríamos llamar, así como lo llamamos los administrativistas, de alegaciones, pues el tribunal ha dado su consentimiento a esa reforma. ¿Por qué? Porque han descubierto una cosa muy peligrosa, y es que las mayorías para elegir a los de 2/3, para elegir a los magistrados en el seno del Bundestag y del Bundesrat, están incorporadas a la ley que regula el Tribunal Constitucional de Karlsruhe. No están en la Constitución. Y claro, el panorama político alemán está saltando por los aires en estos momentos. Y está saltando por los aires por la aparición de dos fuerzas políticas que han devenido fundamentales en las elecciones en Turingia, en las elecciones en Sajonia y en las elecciones en Brandenburgo hace 4 días. En esas 3 consultas electorales, que son la AfD, la Alternativa para Alemania, y el Bund, Sarah Wagenknecht, que es una señora, una enredante que hay allí, que se dedica al enredo, con su marido, los dos juntos, se dedican al enredo, a destruir partidos, a destruir organizaciones, a destruir todo lo que pillan por delante, pero que tiene mucha fuerza porque la señora, el marido no, es simplemente una enredante, pero ella es una señora muy destacada y muy buena cabeza, y está llevándose votos de liberales, de socialistas, de tal, está esperando por completo. Y entonces se han dado cuenta que si estos van a determinar el día de mañana la composición del Tribunal Constitucional y alterar las mayorías, que las pueden alterar por el juego de la ley que regula el tribunal, están perdidos. ¿Y qué consiste la reforma? La reforma consiste simplemente en incorporar eso al texto
de la ley fundamental, nada más. Eso no tiene allí ningún problema, porque reformas de la Constitución en Alemania se hacen con mucha frecuencia. En este momento yo creo que hay 30, 40 reformas hechas desde el día que no hay ningún problema. Pero incorporan eso al texto constitucional, con lo cual, digamos que lo blindan esas mayorías, ¿no? De suerte, porque claro, si no, insisto, todo el sistema estaba pensado, bueno, pues para la existencia, en primer lugar, al principio, de cristianos-demócratas, socialistas y liberales. Bien, entre ellos pues, se apañaban. Luego vinieron los verdes, pero bueno, los verdes que eran muy agitadores al principio, cuando ya se instalan en tal, pues, se convierten también en unos señores tal, y no pasa nada. Luego aparece Die Linke, cuando se destruye la República Democrática Alemana. Estos ya empiezan a crear problemas. Pero ahora, con la AfD por un lado, y con la Sarah Wagenknecht, la AfD en la extrema derecha, Sarah Wagenknecht, no se sabe dónde está, si a la derecha, a la izquierda, al centro, en la estratosfera, pero con mucha determinación y con mucha importancia, pues también obligan esto. Y eso, y con esto termino, y eso está obligando a repensar el Bundesrat. El Bundesrat es la composición de los Länder. Aquí en España, cuando se dice, la gente está que habla por radio, eso no sabe nada bastante de lo que están diciendo, dice, no, aquí queremos tener un Senado como el Bundesrat. No saben lo que es el Bundesrat. Yo les cuento en dos palabras lo que es el Bundesrat. El Bundesrat es la cosa más aburrida y más del mundo, desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque los alemanes no eligen el Bundesrat. Nosotros elegimos el Senado. Nosotros elegimos a través de elecciones directas y además nominales. Y no elegimos por partidos políticos. Podemos elegir nombres, listas abiertas. Los alemanes no eligen el Bundesrat en ningún momento. El Bundesrat es está compuesto por unos 60 o 70 miembros, que no se llaman parlamentarios, pero que son elegidos, seleccionados, nombrados, mejor dicho, por los gobiernos de los Länder. Los gobiernos, no los parlamentos de los Länder. En Austria no es así. En Austria los parlamentos son los que eligen a estos señores. Pero en Alemania son los gobiernos de los Länder. ¿Qué resulta de todo eso? Resulta de todo eso que quienes van al Bundesrat son altos funcionarios, a veces ministros de los Länder, a veces el propio presidente del Land. Son personas del aparato político de los Länder. Esto es así. Y fíjense cómo se vota allí. Esto es muy importante. Ya hemos visto el origen de los señores que se sientan allí, que no es un origen parlamentario, ni es un origen popular, ni democrático. Son funcionarios elegidos por los gobiernos de los Länder. En segundo lugar, ¿cómo votan estos señores? Los votos que se asignan a cada land están en función de la población del land, pero con una fórmula que favorece a los Länder que son pequeños. De suerte que, para que vean la diferencia, el land de Baviera, que es el más grande, el más potente, el más poblado, etc., tiene 6 representantes en el Bundesrat. El más pequeño, que puede ser Bremen o Hamburgo, etc., o el Saarland para los alemanes, tiene 3. Saarland tiene 1 millón de habitantes, nada más, y tiene 3. El máximo puede ser 6, el mínimo puede ser 3, para que vean esto. Pero ojo y atención. ¿Cómo votan estos señores? Estos 6 personas que están presentes representando a Baviera, no vota cada uno lo que le da la gana. No tienen más, tienen 6 votos, pero el voto tiene que ser unitario. Tiene que representar al gobierno. De suerte que cuando hay un gobierno de coalición, puede haber situaciones enfrentadas, entonces en el gobierno de coalición se tiene que poner de acuerdo. Porque cuando no se ponen de acuerdo, como ocurrió en Brandenburgo en el año 2002 o 2003, que no se pusieron de acuerdo los partidos políticos coaligados, el Tribunal Constitucional anuló, pero sin dudarlo, esa votación que había hecho diferencia en el seno del Bundesrat. ¿Se dan cuenta? Esto está alterando por completo el horizonte de ese Bundesrat, está alterando por completo.
y se da una preocupación que está presente en los periódicos alemanes y muy interesante, ¿no? Se habla, esto para el alemán, vom Bundesrat zum Bundenrat, es decir, del rat federal a un rat de colorido, Bundenrat, de colorido, de colores. ¿Por qué de colores? Porque ahí se van a incorporar, porque ya están viniendo procedentes de los Länder que hemos visto, la AfD, la señora Sarah Wagenknecht, etc. Esto va a alterar por completo el sistema tradicional del funcionamiento del Bundesrat, de manera que la situación es muy complicada, muy complicada. Y ya para terminar, diré que es tan complicada que hoy he visto para terminar ya de la complicación, hoy he visto en la prensa alemana, en Spiegel, he visto que vuestro jefe Lindner se ha separado, ha convocado una reunión económica al margen del canciller, porque es el caos del gobierno de coalición, de la coalición. Bueno, y esto es bla, 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 porque podría seguir así. Muchas gracias. Ganas de más, por eso vamos a escuchar primero a Eloy García y después a preguntar, o en el turno de preguntas, poder avanzar sobre posibles lecciones para el sistema autonómico español. Pero queremos, primero escuchar a Eloy García, que antes le hemos presentado, catedrático de Derecho Constitucional, muy probo y muy, profundamente conocedor del sistema autonómico español y de las relaciones de mayor centralismo o descentralización en España, para luego pasar a un coloquio que nos pueda satisfacer alguna de nuestras inquietudes, o si fuera posible y estuviera dentro de, pues cuando quieras, ¿no? Pues muchas gracias, Cristina. Bueno, que Cristina me ha presentado como catedrático, lo soy hace muchos años. Ya saben ustedes que aquello de Isabel Fernando nunca se da en la práctica, ¿no? El profesor Sosa Wagner también es catedrático, pero no monta tanto y tanto monta. Él es un viejo maestro del que yo he aprendido, porque ya era catedrático cuando yo acabo de terminar mi carrera. Y era uno de los discípulos de José Terría, pero sobre todo una personalidad propia de su propio trabajo. Entonces me complace especialmente estar con él, porque he de decir, como han visto, que es un maestro, como no pueden ver, pero sí que pueden leer, es un literato consumado, y luego tiene una característica fundamental, es un hombre valiente. Es un hombre valiente porque los profesores, los académicos, empezando por el Ortega cuando escribía aquello... A Cristina le he oído muy bien, es mi problema. Pues tranquilo, no hay ningún problema, porque este es de todos. Entonces, creo que tiene una característica muy especial. No solamente piensa, sino que actúa. Era Ortega, en aquel trabajo sobre Mirabeau, decía que se viene al mundo a hacer política o a pensar sobre política. Pues realmente el profesor Sosa Wagner demuestra que se viene al mundo a pensar y a tratar de hacer política. Y creo que eso hay que reconocerlo especialmente porque necesitamos personas como él en la actividad pública. No desfallezcas, Paco, porque realmente lo importante es lo que has aportado, lo que has hecho y lo que has dicho. Y tu ejemplo está ahí. Quiero agradecer también a la Fundación Neumann la presencia aquí y a Fernando Maura. Bueno, son muchos años y realmente no sé qué decir de su invitación porque es una más de las que he tenido. Después de esta brillante intervención, a mí me corresponde un papel evidentemente modesto. Modesto porque también tengo otra personalidad distinta de la del maestro Sosa, pero porque el tema que me ha tocado, el toro que me han soltado, es un toro mucho más desabrido. Yo más que nada, no puedo poner el ejemplo alemán, tengo que poner el antiejemplo, ¿no? Que es el antiejemplo español. Y ahora saben ustedes el origen de esta idea del antiejemplo, está en Maquiavelo. Maquiavelo pasó épocas terribles en su vida. La primera, la más grande, fue porque era un buen padre de familia
que tenía que casar a su hija y no tenía cómo, porque no tenía dote. Y entonces aceptó un encargo que fue escribir un libro que le encargaron sus enemigos, que eran los Medici. Y era un libro que trataba de glorificar, lo que se ha llamado la historia de Florencia, lo que era la conquista del poder por Lorenzo y Cosme Alteamirano. Y claro, se encontró la tesitura de traicionarse. Maquiavelo nunca se traicionó a sí mismo. Entonces escribió un libro, y ahí está, en el cual explica la historia del antiejemplo. Florencia como antiejemplo de la ciudadanía. Es donde nace la teoría de la corrupción. La corrupción en el sentido profundo, no de la criminalidad, sino de la destrucción de los principios. En el sentido de la contradicción entre lo que es el esquema constitucional y lo que es la realidad constitucional. Pero esa idea de antiejemplo, que luego la toma Montesquieu en un libro muy bonito, que como todos los grandes libros pasa un poco inadvertido, que es el libro en el cual estudia sobre las causas de la decadencia de los romanos. Ese libro, que es un libro magnífico, habla del antiejemplo España, o del ejemplo Inglaterra, diciendo que en el 18 Inglaterra crea un gran mundo cuando España está feneciendo culturalmente. Pues bien, yo creo que después de la intervención del profesor Paco Sosa, permíteme que te me Paco porque creo que todo el mundo te conoce así, pues no me queda más que explicar los problemas del antiejemplo que es España. ¿Y cuáles son los problemas del antiejemplo? Yo no les voy a hacer aquí una exposición detallada, porque no es el momento, ni creo que tengamos tiempo para ello, de cuál es el esquema jurídico y el esquema constitucional del Estado autonómico español. Pero sí les quiero hacer una serie o una pequeña disección sobre algunos de sus rasgos que me dan pie para hablar del antiejemplo. El profesor Paco Sosa ha podido exponer el ejemplo alemán por una razón, por varias, pero voy a resumirla en una sola, porque hay un sistema. Alemania tiene un sistema constitucional y un sistema federal. España realmente no tiene un sistema. Y ese es el primer problema. Si cogen ustedes la Constitución, y la he traído, bueno, para que la vean, lea un artículo, no tiene un sistema, sí constitucional, pero no tiene un sistema autonómico. Es más, el Estado autonómico se cuela en la Constitución sobre la base del título octavo, que es un título potencial. De acuerdo con el artículo 2, es la posibilidad que ha llamado Estado autonómico de poner en marcha una descentralización que no está claramente definida en sus límites, pero que está ahí presente. Entonces, si no tiene un sistema, si no tiene, en definitiva, una definición, porque no existe una estructura definida de federalismo ni de centralismo, ni siquiera una delimitación de cuáles son los territorios, ¿qué es lo que tiene la Constitución española? Pues básicamente lo que tiene la Constitución española en este ámbito es abrir un proceso. Más que un sistema, tenemos un proceso. Un proceso en el cual hay una serie de elementos que se ponen en marcha y que ahí están. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Pues, evidentemente, una estructura competencial. Sin competencias no hay autonomía. Pero, ¿existe algún límite? ¿Existe algún criterio? Sí, al principio aparentemente existían dos tipos de comunidades autónomas, una cierta gradualidad, pero eso es voluntario. ¿Qué quiere decir? Que no es realmente normativo. Se ha hablado de constitución abierta. Somos alemanes quienes acuñan el término de la idea de Habermas, la idea de constitución abierta. Pero aquí es que no es que sea abierta, es que hay un proceso infinito en el cual llevamos 40 años. Nosotros estamos en un punto de llegada de un túnel que se inició antes de la Constitución, porque ese es otro de los datos de este proceso abierto. El Estado autonómico es preconstitucional. ¿Y por qué es preconstitucional? Porque antes de que se reunieran los que redactaron la Constitución, ya se había establecido el punto de partida, que es la vuelta del señor Tarradellas. Viene el señor Tarradellas antes que se reúna la Comisión Constitucional, pero en el momento que se han producido las elecciones y el proceso se pone en marcha y se generaliza para compensar también ese, por decirlo así, esa concesión hecha a Cataluña, restableciendo la Generalidad provisional. Si no me siguen mucho, no se preocupen porque es un pequeño lío que los que lo hemos vivido y hemos conocido podemos reconstruirlo mínimamente, pero es un poco confuso. Entonces, se pone en marcha un proceso preconstitucional
que condiciona la redacción de la propia Constitución. Con lo cual la Constitución es abierta y no tiene un sistema, sino, vuelvo a repetir, es una circunstancia permanentemente en marcha que se inicia y que tiene unos límites muy etéreos, muy poco definidos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues esos elementos son básicamente esas competencias. Hay un Tribunal Constitucional que está sujeto a la Constitución y que está expresamente como atribución y como gran atribución dedicada a determinar la constitucionalidad de la distribución territorial del poder. Es una de las mayores atribuciones, junto con el amparo y la constitucionalidad de las leyes, que tiene un papel determinante en la creación justamente de ese Estado autonómico, como le hemos ido a llamar, sin saber bien lo que significa. Pero hay otro elemento también. Los elementos son, aparte de la Constitución, unos parlamentos regionales, unos ejecutivos, no un poder judicial, porque no hay un poder judicial más que único en principio, y la presencia de los entes territoriales en el poder judicial es mínima, ni tampoco tribunales constitucionales, como en Alemania, que hay tribunales constitucionales de los grandes, aunque sean, corrígeme porque sabes tú más que esto, más simbólicos que otra cosa, porque realmente sus funciones son pequeñas, no tienen mucha competencia. Además de esa estructura, esos elementos de esa estructura, existe sobre todo un Parlamento Nacional, un Congreso de los Diputados, porque el Senado realmente es la Cámara de Representación de las provincias y no tiene un peso, y ese Congreso y los partidos políticos que ponen en marcha el Parlamento, el Congreso, son los que poco a poco van utilizando esa estructura para, a través de ese proceso, no crear un sistema, sino crear algo que está en permanente movimiento. Y que son las circunstancias políticas y los intereses políticos de cada momento las que determinan si se van adelante o se van atrás. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el grado de profundidad del sistema viene determinado por la necesidad de consenso que se opera inicialmente en el sistema. Es decir, ¿cómo se construye el Estado autonómico? No en base a las necesidades reales que pueden surgir de cada una de las comunidades autónomas ni a los problemas que se van planteando, sino en base a la necesidad de que el sistema tenga unos principios de consenso. Y no porque los dos grandes partidos tengan un problema, otro, unas dificultades, otra, unas necesidades, sino fundamentalmente porque los pequeños partidos, que son partidos nacionalistas, que son los nacionalistas catalanes, el nacionalismo vasco, ocupan el papel que en Alemania desempeña el Partido Liberal para la hora de construir este consenso. ¿Qué significa eso? Un proceso que se alimenta constantemente a sí mismo. Pero no solamente se alimenta a la hora de, como una locomotora que va creciendo y cada vez hay que generar más competencias, sino se alimenta en otro sentido. Los partidos nacionalistas se convierten cada vez en partidos más relevantes, más importantes. Y no solamente son más importantes, no tanto porque acrecienten su electorado o su clientela, porque estamos a hablar, esos son los términos que creo que hay que hablar muchas veces, sino fundamentalmente porque van poco a poco creciendo en su nivel de exigencias y en su radicalización. Es decir, una vez visto que no existen límites claros, se entiende que todo es posible. Eso no se hace desde el principio, pero se va haciendo progresivamente. Y se llega a extremos en los cuales los constitucionalistas tenemos poco que decir. ¿Por qué? Pues porque recientemente se está discutiendo la posibilidad de discutir que el principio básico del Estado, del que nace el Estado, no la Constitución del Estado, que es el tema fiscal. Schumpeter, en un trabajo muy bonito, muy pequeñito, pero necesariamente de lectura obligada, explica el origen fiscal del Estado. Es decir, la idea de interés público surge por un fisco, porque los impuestos no se pagan al rey, sino que los impuestos se pagan para arreglar las murallas, para mantener las carreteras, para traer el agua, y esa idea de interés general que está en las primeras ciudades-estado y en los primeros parlamentos termina proyectándose en esa idea que tenemos de que el fisco somos todos, aunque luego a ninguno nos guste ser. Pero esa idea empieza en estos momentos también a ser cuestionada, porque se trata de buscar una fórmula de repartir, como saben ustedes, pues esa constitución del fisco de una manera distinta a la prevista en la Constitución. Algo que afecta no tanto a la Constitución, sino al Estado. Porque como no haya fisco organizado unitariamente, puede haber excepciones.
no hay Estado. Ese es el verdadero problema. De hecho, uno de los debates europeos es la posibilidad de impuestos europeos. Entonces, y la posibilidad de impuestos europeos, que es uno de los temas que se discute, daría lugar a la creación de un Estado europeo. Porque la idea de Estado está asociado al dinero, básicamente, al interés general y a la forma de gastar. Pero entonces, vuelvo a insistir en esta idea. Nosotros no tenemos un sistema. No es posible hacer una exposición como la brillante que ha hecho el profesor Sosa, porque no podemos explicar este sistema constitucional español, sino tenemos que explicarlo en su evolución. Pero no es una evolución sobre unas líneas de tensión, es una evolución sobre un proceso de constante entrega, y esa palabra la quiero explicar, a las comunidades autónomas de competencias. Competencias que cada vez van incrementándose. Bien es cierto, porque no hay que ser tremendista, que todo esto también está compensado por otra situación, que es la integración de España en la Unión Europea. En la medida en que España forma parte de la Unión Europea, que básicamente es el poder central el que tiene la presencia y la relación allí, existe un cierto sistema de compensación. Un cierto sistema de compensación, aunque también relativo, pero también es un factor que está ahí presente. Sobre la base de esta idea, que es una especie de un diseño un tanto desorganizado de lo que es un modelo constitucional y un modelo territorial, ¿qué otros elementos hay que señalar, o entiendo que hay que señalar en el Estado autonómico español, que son diferentes? Estoy tratando de construir la argumentación para no dejarles a ustedes satisfechos con la expresión anti-ejemplo. Creo que hay dos, básicamente. Pero en primer lugar, nosotros tendemos a un ejercicio separado del poder. No tenemos elementos de coordinación. Es decir, la estructura territorial del Estado es una estructura de distribución de competencias en la cual las comunidades autónomas, en principio, muchas veces pueden ejercer competencias autonómicas. No tenemos un Senado, pero tampoco tenemos mecanismos a través de los cuales el poder central puede, aparentemente, o por lo menos no han sido puestos en marcha, no es que no los tengamos, yo creo que sí, pero no los hemos puesto en marcha, pueden verse ante la necesidad de operar coordinadamente. Uno de los problemas que estamos teniendo en estos días es justamente el problema de la inmigración, como tuvimos problemas de sanidad, hemos tenido otros problemas, el problema de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que con la distribución territorial de competencias, las competencias están en manos de las comunidades autónomas que pueden actuar de su forma. Y las conferencias que se han creado de ministros, presidentes de comunidades autónomas, pueden establecer esa conexión, porque esas conferencias son de colaboración voluntaria. No existe una imposición. No pueden crear, a través de procesos de decisión interna, no pueden crear una voluntad que se imponga. Eso significa un ejercicio separado del poder, o si prefieren ustedes, un ejercicio descoordinado de las competencias, que es muy disfuncional en la medida en que los problemas, como se nos están demostrando, ya no son nacionales, sino son de una dimensión, se habla de globales, cada vez lo son y lo serán más. Pero además de ese dato, hay otro dato. ¿Cuál es el dato que el profesor Sosa ha estado bordeando y que yo he también cogido desde el principio? A nosotros nos falta algo que está perfectamente narrado y muy bien descrito en toda la línea del trabajo: la lealtad. Nos falta la lealtad, no la lealtad federal, porque no somos un sistema federal. No nos falta la lealtad territorial tampoco, nos falta la lealtad constitucional. ¿Qué es la lealtad constitucional? Establecer las reglas y cumplirlas aunque te vaya mal, aunque te perjudique. Pero esas reglas hay que respetarlas, porque si no las respetas, rompes la baraja. No hay fair play. ¿Qué es lo que está pasando en España en el plano general? Pues precisamente eso, que no hay fair play, que no hay juego limpio. ¿Por qué no hay juego limpio? Porque se trata de conquistar el poder, como decía Federico II de Prusia, me parece, que luego ya vendrán mis juristas justificando. Conquistemos la Moncloa y luego ya hablaremos de lo que hay que hacer. Y ese es el objetivo. Entonces, no hay fair play. El objetivo no es la política, porque la política es la gestión de los intereses colectivos y comunes. El objetivo es el instrumento, porque es el que permite situarnos en una determinada posición. Y eso se nota especialmente en el juego autonómico. No digo exclusivamente, digo que se nota especialmente en el juego autonómico. ¿Por qué? Porque los acuerdos están hechos para incumplirse.
y se incumplen constantemente. ¿Y por qué se incumplen constantemente? Porque nadie cree en esos acuerdos, cree en consolidar su propia posición de poder. Es una lógica del poder y no una lógica de la política la que impera en la vida territorial española y la que impera también en el conjunto de la vida política nacional. Y esto es algo muy negativo, muy negativo. Yo eso enseñaría esos 3 datos y voy a seguir avanzando un poquito más, porque yo no soy pesimista, yo soy optimista. Yo creo que España tiene grandes posibilidades. Y me gusta decirlo aquí, en una institución que es americana, porque yo creo que si alguien cree en España, son los no españoles. Los españoles no creemos en España, porque tenemos como gran defecto no creer nunca hemos creído en nada. Porque España tiene un gran defecto, lo decía Montesquieu en ese librito que les he sugerido. Les decía, España es un país fuerte en hechos y débil en pensamiento. Nosotros sabemos muy mal pensar, reflexionar y defender y propagar nuestras cosas, pero admiramos al mundo porque somos fuertes en nuestras realizaciones. La transición política, y empiezo por ello, y cojo el tema, fue algo ejemplar, con sus defectos, con sus problemas, con sus inconvenientes, y evitó a nuestro país algo que todos los que peinamos canas temíamos, que era un desastre, o violento, o no violento, pero un desastre. Y fue ejemplar porque básicamente fue obra de la sociedad española. Se ha traducido recientemente el libro de Luhmann, o un artículo de Luhmann, el profesor Pedro Cruz, sobre la constitución evolutiva, el concepto de constitución evolutiva, que creo que da mucho más juego del que pueda parecer en un principio. Nosotros no somos hijos, como en Alemania, de un proceso constituyente, que ha explicado muy bien el profesor Paco Sosa, con sus diferentes matices. Nosotros somos producto de una transición que nace básicamente de la sociedad, de la convicción que tiene la sociedad española, una convicción extendida, generalizada, de que el sistema franquista se había agotado, muerto Franco no podía continuar. Y la sociedad fue la que marchó hacia la democracia. Y todos los proyectos de aquellos políticos que no lo entendieron quedaron acabados. Por mucho que estuvieran preparados, por mucho con vueltas que le hubieran dado, al final fue la sociedad española la que impulsó y expulsó cualquier proceso de transformación. Nuestra Constitución no es obra de un proceso constituyente revolucionario, como en Portugal, por ejemplo. No es obra de un proceso en que lo político se impone a lo social, sino es una obra de lo que lo social se impone a lo político. Tiene un héroe anónimo, que no lo es tal, que es la sociedad española, que en su madurez comprende que su avance hacia adelante estaba vinculado a las instituciones democráticas y vinculado evidentemente a Europa. Eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque una sociedad, no digo que sea una sociedad benefactora, ni una sociedad que busque el bien, porque eso no existe en política, pero una sociedad que es consciente de los problemas es la única forma de resolver esos mismos problemas. Entonces creo que ese es un dato muy importante, que nuestra Constitución tiene mecanismos, por otro lado, para que si la sociedad española comprende, y lo ha comprendido en determinadas ocasiones, yo creo que hemos leído muy mal los acontecimientos de los últimos 10, 15 o 20 años. Es decir, hace 10 años, 15 años, hay un proceso de crítica tremenda hacia los dos grandes partidos establecidos, que no lo han entendido en absoluto. Y surgen como de la nada dos partidos que tienen discursos distintos, pero que van a plantear una opción contra lo que existía. Fue la sociedad española la que terminó cansada de lo que estaba pasando y reclamó un cambio muy profundo. Este es un dato que creo que está ahí presente. La sociedad española crea la Constitución. La Constitución es una Constitución que nace de la sociedad y la fuerza de la sociedad es la que condiciona. Es un modelo de Constitución que tiene un fundamento muy distinto a los actos revolucionarios. Y por eso tampoco está tan definido. Pero en segundo lugar, creo que esa sociedad tiene también conciencia que esa realidad es necesaria. Porque nosotros estamos viviendo, y no me puedo extender más, un fenómeno que todo el mundo que conoce Europa lo puede juzgar como un fenómeno verdaderamente impresionante. Nosotros tenemos una excepción ibérica, pero no en la energía. Tenemos una excepción ibérica en nuestra población, en el proceso de inmigración de América que se está produciendo. Es
La presencia de migración que viene, que habla español, que tiene cultura española y que es nuestra de América, es impresionante. Las cifras no lo recogen, porque hay tantas dobles nacionalidades y tantas situaciones que no son las jurídicas normales que no nos damos cuenta. Pero estamos rodeados de hispanos que hablan español, que quieren estar en España y que huyen de sus países de América por el desorganización que está ahí presente. Es un factor que no tiene nada que ver con lo que está pasando ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, ni en Inglaterra, que tienen una inmigración que les plantea muchísimos problemas. Y eso cambia la realidad social, económica y cultural de un país. Y es un fenómeno muy positivo, porque nos permite integrarnos sobre lo que somos, sin forzar las cosas. Ese factor condiciona muchas cosas. No quiero extenderme en ello, pero creo que dar fe y testimonio de que la sociedad española sigue viva. A lo mejor no solamente por nuestro aporte al presente, pero sí por nuestra herencia tradicional. Tercer lugar, y ya con esto termino. ¿Hay mecanismos en la Constitución para dar la vuelta a las cosas? Sí, porque nuestra Constitución es asistemática, también en este punto. Es decir, nosotros tenemos mecanismos como las leyes marco, que están por utilizar, que las hemos tomado de Alemania y que en Alemania tenían otro contexto y que ya no existe. Pero, por ejemplo, las leyes marco sirven perfectamente para coordinar problemas de vivienda. El Parlamento puede dictar una ley marco en esa materia, incluso corrigiendo sus propias atribuciones, las atribuciones del Ejecutivo, es decir, es una técnica que permite dar pasos adelante y que nos permite mecanismos operativos para resolver muchos problemas. Pero hay algo más, y es que, y con esto voy prácticamente a terminar, es que nuestra Constitución tiene una identidad. ¿Y qué quiero decir con eso que tiene una identidad? Quiero decir básicamente que no están al mismo nivel el Congreso, el Senado, el Gobierno, los órganos constitucionales que algún autor llama de supremacía, que representan lo que es la dirección política del Estado y que hacen realidad esa idea de la democracia que las comunidades autónomas. El nivel constitucional de los órganos y de las instituciones que crea la Constitución no puede en ningún momento sobrepasar las competencias y las atribuciones que les corresponden a estas instancias constitucionales, órganos constitucionales. Creo que evidentemente no se les puede desapoderar y no se les puede dejar convertidos en meros receptáculos vacíos que no revistan nada. Y esto creo que es importante, porque tenemos una clase política, no creo que mejor ni peor que otros países, creo que todo el mundo, sobre todo en Europa, va camino de una mala clase política. Pero nosotros tenemos algo que es importante, y tenemos una realidad social que es capaz de exigir cuando se ve asustada y cuando entiende que está en tela de juicio su prosperidad y su continuidad económica, porque lo demostró en el 75 y lo volvió a demostrar hace 10 años con la crisis financiera, que la política tiene que estar subordinada a los intereses generales. Y quienes participan de eso necesariamente tienen que seguir ese dictado. Había un viejo maestro, y esta es mi última palabra, un francés llamado Alain-Émile Chartier, que también conoce muy bien Paco, pero no deja de ser nuestro argumentador central, que decía que sea cual sea la Constitución, desde el momento en que los ciudadanos se dejan gobernar, todo está dicho. Por eso creo que dentro de la Constitución hay mecanismos y que lo que es importante es que la sociedad española tome conciencia y exija de quienes lo representan que cumpla con qué, con la idea de que España es una realidad una, con diferencia de las matizaciones, y que el sistema tiene que encontrar salidas para que fuera de la Constitución no se queden los distintos territorios creando una realidad al margen del fondo